L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu. Hablar de Europa es hablar de diferencias, de criterios encontrados. Hablar de Europa es hablar de una lista interminable de fricciones regionales, continentales, incluso de guerras. Pero la historia más reciente nos dice que hablar de Europa es hacerlo también de superación, del reconocimiento de los complejos propios en cada país que permitan eliminar las barreras culturales. Así es Europa, una apuesta por la paz como bien económico, como el mejor de los escenarios posibles para el desarrollo de sus pueblos y sus gentes, un concepto que aún hoy sigue en construcción. Los argumentos avalan el esfuerzo por construir Europa. Guerra franco-prusiana, Primera y Segunda Guerra Mundial, en solo 70 años, 3 contiendas sembraron el continente con más de 80 millones de muertos. 3 guerras con un denominador común: el eje formado entre Francia y Alemania. El 9 de mayo de 1950, solo 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar la conocida Declaración Schuman. Ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes. Muchas voces autorizadas, como Winston Churchill, ya habían hablado de la necesidad de una reconciliación de posguerra. Pero fue el ministro de Exteriores francés, Robert Schuman, quien por primera vez habló de crear vínculos de unión entre las dos potencias, en este caso, en torno a la producción de acero y carbón, una materia prima esencial en la carrera armamentística. Desde entonces Europa goza del periodo más largo de paz jamás vivido, 6 décadas en las que se siguen construyendo puentes y derribando muros, una tarea en la que todos los ciudadanos tenemos mucho que decir. Hay que reconocer que hay un déficit de conocimiento y es una laguna que tenemos que colmar, ¿no? Estamos en ello. Tenemos recursos escasos, pero intentamos hacer lo mejor que podemos con esos recursos, pero inevitablemente tiene que ayudar a esta labor de comunicación los gobiernos nacionales y regionales. Ellos también tienen que apoyar esa labor de comunicación sobre las instituciones europeas y sobre Europa. Si conseguimos que los jóvenes sepan de qué va todo esto, pues ya tenemos mucho ganado. Un ejercicio de imagen que no encuentra en la crisis a su mejor aliado. Tradicionalmente los españoles han sido relativamente proeuropeos. Eso se ha visto pues, con los, tanto en sondeos como, por ejemplo, en el referéndum que hubo sobre la Constitución Europea hace unos años, donde el sí fue masivo. Desde el año 86, España se ha convertido en un país moderno por muchas razones, pero una de las razones principales es la pertenencia a la Unión, el trasvase de fondos que han servido para realizar magníficas infraestructuras. Yo creo que los ciudadanos eso lo conocen y lo saben, aún sabiendo y teniendo en cuenta que su grado de conocimiento sobre las instituciones y cómo funciona es relativamente bajo, pero son proeuropeos. Es cierto que en los últimos 3-4 años, a raíz de la gran crisis económica, sí que estamos notando un incremento de la desafección, cierto, yo diría, eurocabreo, no euroescepticismo como en la opinión pública de otros Estados miembros, como puede ser Gran Bretaña, Holanda, pero sí cierto eurocabreo. Se empieza en algunos sectores de la opinión pública a acusar a Bruselas de eso, y eso es un signo nuevo, preocupante, que estamos intentando atajar y responder con argumentos de forma racional. En el fondo, los problemas por entender la Unión Europea son los problemas por entender qué hace y cómo lo hace.
resultado de la construcción paulatina de una soberanía alternativa a la de los propios estados. La Unión Europea se organiza en torno a tres instituciones principales, institucionalmente hablando, que son la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. La Comisión propone y el Consejo de Ministros, nuestros gobernantes, los gobernantes que hemos elegido en los Estados miembros y los eurodiputados, deciden, disponen. Una naturaleza que depende directamente de la participación de todos, también en el ámbito de nuestros países y regiones. Los ministros de los Estados miembros que se reúnen en Bruselas para tomar decisiones forman parte de gobiernos que han sido elegidos democráticamente por nosotros. Nosotros participamos en la elección de nuestros gobernantes a escala estatal. Si las decisiones las toman nuestros gobernantes y nuestros eurodiputados y tanto los unos como los otros son elegidos democráticamente por nosotros, nuestro rol es fundamental como ciudadanos y por lo tanto tenemos que votar, tenemos que participar en las elecciones y cuando las situaciones son más delicadas, o más difíciles o más complicadas como en estos momentos con la famosa crisis económica, pues creo que en esos momentos nuestro voto es todavía más importante. Un motivo de la importancia de la participación de todos en la construcción europea lo tenemos en las elecciones de mayo de 2014. Yo lo que animaría a todos los vecinos de Mijas y alrededores es que Mijas, y cuando digo los vecinos de Mijas me refiero no solo a los vecinos de Mijas de nacionalidad española, sino a tantos británicos, alemanes, franceses y de otras muchas nacionalidades de la Unión Europea. Yo animaría a unos y a otros a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Los británicos que viven en Mijas, los alemanes que viven en Mijas pueden participar. Participad, por favor, please participate. Mijas tiene mucho que decir, pero no solo por ser un municipio moderno construido en torno a la eliminación de barreras, a la libre circulación de ciudadanos europeos. Mijas tiene mucho que decir también en políticas agrarias y, concretamente, en la reforma de la política agraria común, la conocida comúnmente como PAC. A una provincia como Málaga, globalmente, va a permitir y va a facilitar a los agricultores que se puedan organizar y construir y defender su valor añadido en la cadena alimentaria, lo cual, por ejemplo, en un sector como el aceite de oliva es importante. Y en una provincia como la nuestra, donde la actividad turística es esencial, va a fomentar, va a ayudar al desarrollo de otras actividades muy importantes que permiten complementar las rentas en el sector agrario. Estoy pensando, por ejemplo, en el turismo ornitológico, ¿no? Que tenemos las lagunas de Fuentepiedra. Vamos a favorecer que se mantengan una pequeña parte del territorio como zona de interés ecológico para facilitar el retorno de la naturaleza, facilitar la caza menor, facilitar la reaparición de pájaros y a partir de ahí intentar generar actividades que sean buenas para el medio ambiente, buenas para el agricultor, manteniendo esta diversidad y evitando la promoción de plagas y también buenas para la economía, creando nuevas fuentes, nuevas ocasiones de visitas como por ejemplo pues, el paseo, la caza y el turismo ornitológico. La playa lo tenemos, el sol lo tenemos. Si queremos que la gente venga y siga viniendo y venga más, pues tenemos que desarrollar otros motivos de. El golf es evidentemente juega un papel importante drenando turistas, pero bueno, el paseo, las sendas ciclistas, el turismo ornitológico, todas esas son actividades suplementarias que nos van a atraer a nuevos visitantes. Nuevas opciones de desarrollo para el municipio. Nuevos frentes para paliar los efectos de una crisis que deja en el camino el problema del desempleo. En este sentido, son notables los esfuerzos que se realizan desde la Comisión Europea para que, en cada municipio, en cada barrio, se siga trabajando por aumentar las opciones laborales de todos, especialmente de los más jóvenes. Desde luego, Europa está mirando con mucha preocupación el desempleo juvenil y hemos definido dos principales áreas de actividad. De un lado, queremos implantar la garantía juvenil para que todo joven menor de 25 años pueda recibir una oferta de empleo o una formación de calidad.
a los 4 meses de haber abandonado sus estudios. Y por otro lado también hemos puesto los fondos, hemos creado la Iniciativa de Empleo Joven que pone 3.000 millones fondos adicionales a disposición de las comunidades autónomas y regiones que tengan un paro juvenil por encima del 25%. La Unión Europea lo que persigue es que la gente consiga una capacidad de empleabilidad. Muchos de los jóvenes, por desgracia, abandonaron sus estudios hace unos cuantos años, interesados por el mundo del empleo, sobre todo el mundo del sector construcción. Hoy en día el futuro no es tan favorecedor y lo que queremos es que adquieran competencias de base que les ayudan a conseguir un empleo y, ¿por qué no, empezar su propio negocio? El autoempleo consideramos que es una vía muy positiva para todo joven que hoy no tenga una oportunidad de empleo. Desde luego los jóvenes menores de 25 años, pero sobre todo los jóvenes menores de 25 años que no tienen cualificación o que no han terminado sus estudios de base. Vemos que el desempleo de larga duración en este colectivo es extremadamente importante y también lo que nos preocupa de sobremanera es la posible dificultad en integrarse socialmente en la sociedad. Por ello, toda la política de la integración del empleo joven será no solo conseguir un empleo, sino también tener medidas de inclusión social adecuadas para poder desarrollar su actividad de plena forma. Es importante poner en valor lo que nos une para derribar lo que nos separa. Las barreras, las fronteras. La libre circulación de personas en la Unión Europea ha transformado enclaves como nuestro municipio, una realidad que ha trasladado la idea de la captación de turistas a mercados como el asiático, norteamericano y ruso. Tiene que haber una cooperación entre los actores de los destinos que van a recibir o que están dispuestos a recibir a esos países, a esos turistas. En temporada baja, pues hacer consorcios entre turoperadores, hoteles, museos de la zona, en fin, trabajar más juntos. Lo que lo fundamental es que el empresario turístico tiene que aprender más a trabajar, ser menos individualista, menos a lo suyo y trabajar más en colaboración con los que le ayudan y hasta en algunos casos con sus propios competidores, crear marcas conjuntas entre los hoteleros de Mijas. Ponerse de acuerdo a trabajar en la imagen de Mijas, en la imagen de lo que sea, de Burdeos o de Helsinki o lo que queráis, ¿no? Ese es un poco el cambio de mentalidad y pensar más no solo en lo que se ofrece, sino en lo que quiere o quisiera el turista. Desarrollo medioambiental, políticas activas de empleo, turismo. Estos y otros frentes inciden en el día a día de los mijeños y el resto de europeos, pero desde la Comisión Europea existen también importantes esfuerzos a la hora de preservar derechos fundamentales de la libertad de los ciudadanos. Por ejemplo, estamos ante un momento crucial en la lucha por establecer un marco legal en proteger la información que sobre las personas tienen empresas privadas y organizaciones. In questo piccolo edificio, con il supporto di uno staff che è particolarmente preparato, è molto motivato. Supervisor de protección de datos se encarga de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos por las instituciones europeas y crear una cultura de protección de datos en la administración pública de la Unión. La protección de datos está en todas partes. Cada vez que uno va al supermercado, la tarjeta de fidelidad le está diciendo al supermercado lo que uno compra. Cada vez que uno va al banco, el banco sabe inmediatamente el dinero que tiene, el dinero que te puede prestar. Cuando va uno al médico, el hospital guarda esta información sensible sobre ti, la puede compartir con otros hospitales, la tiene que guardar. La protección de datos está en todas partes. Google es fundamental. Desde este organismo se quiere, se busca, se lucha para que Europa esté unida y tenga una sola voz en materia de protección de datos. No lo que diga el gobierno español o lo que le diga el gobierno francés, sino que Europa, como entidad política, garantice el derecho fundamental a la protección de datos de todos los europeos. Tengan derecho a controlar lo que las empresas y los gobiernos hacen con sus datos, lo que pueden ver, lo que no pueden ver, lo que pueden compartir y lo que deben de guardar. Que la persona sea garante de su propia identidad virtual en Internet, por ejemplo. Desde aquí lo que se trabaja es que los Estados miembros deleguen en Europa la política de protección de datos para que se pueda hacer de manera uniforme a nivel europeo, para que no haya diferencias y para poder hablar a otros interlocutores, China o Estados Unidos, con una sola voz, porque si no es muy difícil. Ahora mismo está en una situación crítica, puesto que se está reformando la ley y la ley puede ser reformada para mejor o puede ser reformada
para peor. Y todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos sobre la videovigilancia masiva guarda mucha relación con lo que se está negociando ahora en Bruselas. Todos miramos a Europa, mientras Europa nos mira. El Parlamento Europeo, órgano de la representación directa de los ciudadanos, trabaja con la idea de seguir aportando soluciones en una unión marcada por la diversidad, visualizando el importante trabajo que desde la Eurocámara se desempeña en beneficio de todos. Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto algo que la gente intuía pero no sabía, y es que su futuro depende de lo que se hace aquí. Se hace entre 28 Estados miembros, 500 millones juntos, para ver si somos capaces de salir de la crisis económica y también de tener un puesto en la globalización del mundo y salvar nuestro sistema. ¿Eso será Bruselas o no será? Bruselas como todos nosotros. En los próximos años se va a decidir si Europa va a seguir unida o se va a separar. Aquí hay una tensión muy fuerte de volver al nacionalismo, a los viejos nacionalismos y también a los nuevos nacionalismos. De modo que la primera pregunta que tienen que hacerse los ciudadanos es: ¿queremos vivir juntos o separados? ¿Cómo vamos a abordar mejor el empleo, la educación, la sanidad, la paz en el mundo, si estamos juntos o separados los europeos? Y por tanto, si votan a gente que quiere separar a Europa, Europa se va a separar. Frecuentemente la gente piensa que otros van a arreglar el problema. Este es un problema que tendremos que arreglarlo entre todos los europeos y no equivocarnos, porque si nos equivocamos pagaremos una factura muy grave. Hay miedo a la abstención porque va a hacer que los que no se van a abstener son los extremistas de un lado y de otro. Si se abstiene la gente normal, la gente que por razones muchas veces válidas está decepcionada, pues van a dejar que el futuro de Europa lo dibujen los extremos, los hipernacionalistas, los que quieren destruir Europa, o también, desde la extrema izquierda, los que quieren destruir los consensos que han construido Europa durante 30 años. De modo que la abstención es un voto a favor del extremismo. Un esfuerzo continuo, el que marca Bruselas, por seguir construyendo la Europa de todos. Un trabajo que comienza en el esfuerzo de sus países miembros por superar la actual situación de crisis y converger, a igual ritmo, con el resto de estados. Hay mucho que hacer todavía en mejorar las políticas de formación profesional, de reciclaje profesional. Hay muchísima gente que ya no va a poder trabajar en lo que trabajaba. Y luego hay una cuestión mucho más de fondo, que es el sistema educativo en general. No es solo la formación de quienes tienen que cambiar de trabajo o quienes tienen una profesión que ya no tiene demanda en el mercado, sino que hay una base formativa, una calidad de la educación que es la mejor inversión que se puede hacer, no solo por motivos económicos, por supuesto, ni de empleo, sino por motivos sociales, de igualdad de oportunidades, de posibilidades de movilidad social ascendente. Y ahí, pues, muchos indicadores en la calidad de nuestro sistema educativo están muy bajos y en algunos casos en tendencia decreciente. Y el esfuerzo educativo, yo creo que es un esfuerzo extraordinariamente importante, prioritario. Bruselas no impone. En Bruselas es donde se discute entre todos. Ahí hay los belgas, los que viven aquí, a 5 minutos de aquí, hablan también de Bruselas nos impone y viven en Bruselas. Esto no es así. Ahí enfrente está reunido el Eurogrupo, no sé si habrán acabado. El edificio del Consejo está reunido hoy en el Eurogrupo, desde las 3 de la tarde. Ahí está el ministro español, el griego, el chipriota, el alemán, el otro con el comisario Rehn y con el presidente del Banco Central Europeo y con no sé quién más estará alrededor de la mesa. Y ahí están discutiendo entre todos y acordando entre todos. Ahora, si uno de los países que está ahí, y hay algunos, necesitan en un momento determinado financiación, no pueden conseguirla por sí mismos, y el resto de los países que están en la mesa sacan de su bolsillo y ponen encima de la mesa dinero para prestárselo a quien lo necesita, es lógico que le digan, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con el dinero de mis ciudadanos, de mis contribuyentes? ¿Te comprometes a hacer esto? ¿Seguro que vas a hacer lo otro? ¿Vas a tomar decisiones que van a resolver los problemas por los cuales tú no puedes ir al mercado a que te presten y te tengo que prestar yo, porque yo sí puedo ir al mercado? ¿Vas a hacer lo necesario para no tener que repetir eso una y otra vez o no? Porque si hay alguien que pide
prestado, pero no hace nada por salir de la situación en la que está, el resto de los socios van a decir, oye, a la primera bien, a la segunda lo pensamos más, a la tercera nos cuesta mucho y a la cuarta te decimos que no. Así nació y así es la Europa que hoy conocemos. Una institución construida bajo los principios de consenso, entendimiento, unión y fuerza. Una organización supranacional que invita a superar las diferencias políticas de sus miembros, en beneficio de una causa mayor, con personalidad propia y en un mundo cada vez más global y competitivo.